Bienvenidos de nuevo al programa Claro Raspado, aquí en Ver TV Noticias, conjunto con nuestra amiga la doctora María Verdial. ¿Cómo estás, María? Hola David, ¿cómo estás? Bueno, aquí saliendo de esta gripe que llaman el exequivo, poco Ay, ronco, imagínate. Eso parece que está en todo el país. está en todo el país, es verdad, que es un tema obligado también hoy, María, en este programa, aunque también las inhabilitaciones políticas que han habido, las declaraciones ayer de Pablo Pérez, donde dice que va a ejercer su recurso porque esa inhabilitación que le hicieron por 10 años manifiesta que es ilegal y que vaya a los organismos competentes para ese tipo de acciones. Bueno, pero es que las acciones que se están dando por parte de los organismos del Estado, utilizándolos como arma política, no es nada nuevo. Eso es verdad. Eso es crónica de una muerte anunciada. Se conocía que iban a venir inhabilitaciones, que además estamos totalmente en contra de cualquier Claro, tipo por supuesto. de inhabilitación, además de ser ilegales, de estar al margen de la ley, todo lo que eso significa, pero es lo que el régimen acostumbra para sacar de juego. Ya vemos también posiciones adelantadas en materia del CNE seguramente en cuanto a todo lo que es el reacomodo de las maquetas que se deben estar conformando, y bueno, tenemos el tema de las inhabilitaciones a dirigentes políticos, por supuesto adversos al régimen. Sí, eso es correcto, pero fíjate que lejos de eso también, por supuesto, dicen que desmotiva el voto de la oposición en general. Lo que realmente desmotiva es lo que hemos dicho aquí, pues, la falta de haber hecho una selección idónea de candidatos que pertenezcan a los estados y a los circuitos donde aspiran, de haber hecho primarias en todo el país, tanto para las listas como para los circuitos. Pero si bien es cierto que, como tú dices, yo comparto ese criterio contigo, las inhabilitaciones son mal, porque indiscutiblemente que Pablo Pérez tiene un liderazgo importante en el estado Zulia, como también lo tiene María Corina Machado aquí en el área metropolitana. Pero yo soy muy mal pensado, María. Yo pienso que ahí también hay unas manos peludas de un sector de la MUD en esas inhabilitaciones. Bueno, Yo no veo que eso sean casualidades. Yo Mira, soy yo un no poco sé mal pensado. yo no me atrevo a hacer la afirmación hasta ahí, pero sí creo que a lo mejor más de uno se alegra Por cuando le supuesto. sacan del juego, aún siendo miembros o pertenecer a una alianza opositora. Pero independientemente de eso, yo creo que hay que solidarizarse con Por todos supuesto, los ¿no? inhabilitados, con todos los presos políticos, con los exiliados, porque además el régimen siempre juega eso, a pegar contra la pared al adversario. ¿Y por qué no hablamos entonces de inhabilitaciones vamos a hablar, pues, con el beneficio de la duda o respetándole el derecho a la defensa? Por ejemplo, el general Barroso, que estuvo en lo que era Cadivi, donde se desaparecieron más de 25.000 Que todavía millones estamos de dólares, que esperando. todavía estamos esperando a ver de dónde son. Bueno, pero no solamente que no es candidato, pero fue ascendido a general, cosa que, por cierto, dicen que causó molestias a lo interno de las Fuerzas Armadas. Entonces, cosas como esas no estamos señalando de antemano al general Barroso de nada, ahora general Barroso, sino que ¿por qué no se investiga qué pasó con esos dólares? ¿Por qué Ajagua, que es candidato, que es el protector de Miranda, entre comillas, que viajó con un avión de PDVSA a Brasil? Sí, con la familia. Y con toda la familia, bueno, un vuelo particular. Sí. Pero entonces, hay cosas que tú dices, bueno, pero entonces la Contraloría actúa muy diligentemente, igual que el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el Ministerio Público, para unos casos, y para los otros, pues entonces es ciega, sorda y muda. No, indiscutiblemente que ahí se presume un ventajismo total, una inclinación total. Ahora, lo que podemos es hacer un llamado a María Corina Machado que no deje si ella no va a hacer, como en efecto creo que no va a hacer, que si hay algunos movimientos de maniobras o de ajustes o de cálculos para dejar un candidato distinto a ella debe de imponerse también, aunque su partido no está legalizado, de 20 Venezuela, pero debe ella de hacer sus diligencias pertinentes ante la oposición, en este caso con la MUD, con ese sector de la oposición, para que su candidato sea de ella, de su equipo, cuando ella se siente identificada y que pueda ayudar. Yo no creo que esto prospere ante los organismos competentes, pienso que están haciendo lo correcto en apelar a los recursos correspondientes a sus inhabilitaciones políticas, pienso que tienen que dar la pelea, pero fíjate que todo esto tiene un fin común, ¿no? Y sigo siendo mal pensado. Ahora ya Capriles corre solo, está Leopoldo preso, está Ledesma preso, está
ahora inhabilitado también Pablo Pérez. O sea, si vamos a la carrera presidencial, casualmente Capriles está corriendo solo en esta supuesta carrera presidencial, aunque yo Pero le... todavía falta Bueno, mucha agua que correr yo conozco para, el personaje, ojalá que para eso. y también nosotros que somos parte de la oposición, aunque no en la MUD, deberíamos de ir pensando más adelante en no repetir los candidatos que siempre pierden. Yo pienso que ese síndrome Caldera, que candidateaba y se candidateaba, hasta que por último, a raíz de los sucesos de subversión que hubo en Venezuela, pues logró tener El Caracazo. el Caracazo, pues logró tener ese beneficio de ser presidente por segunda vez. Bueno, pero volviendo a lo de las inhabilitaciones y pensando por lo menos la actual diputada también, que fue despojada de su cargo, María Corina Machado, ella dice que va a mantenerse hasta el final, pero todos sabemos cuál es la realidad de los organismos del Estado. Todos los ciudadanos que legítimamente aspiraban ahorita a ser parlamentarios, porque es un derecho, repito, legítimo, fueron inhabilitados y el CNE va a terminar de hacer la tarea. ¿Y cómo termina de hacer la tarea? Bueno, poniendo un código, claro. tú sabes que, y prohíbe expresamente con ese código usted no puede ser postulado. Es que ya ha sucedido. Por eso, entonces ya sabemos sucedido. qué es lo que viene, más allá que esté en la intención del ciudadano y el respaldo que puede tener María Corina Machado a nivel nacional, pues entonces esta inhabilitación, cuando vaya a intentar inscribirse, pues simplemente en el CNE le aparecerá el código que no podrá hacer. Es así como va a suceder. Repito, igual que tú lo decías, es necesario agotar las vías. Agotar la vía nacional, ir a los organismos que ya sabemos cuál va a ser la respuesta, porque imagínate el exabrupto de la inhabilitación de Pablo Pérez, o sea, 10 años, cuando además ya le habían impuesto una sanción administrativa, entonces doblemente sancionado por supuestamente un mismo hecho. Sí, entonces, es la utilización de los organismos del Estado como un arma política. Bueno, cosa a la que estamos acostumbrados, que no debemos acostumbrarnos, por cierto, debemos siempre confrontar y tratar de seguir denunciando pues lo que se está haciendo. Esas acciones que van a ejercer tanto Pablo Pérez como María Corina Machado son las correctas. No se pueden quedar con los brazos cruzados. Sabemos que estamos en desventaja, pero hay que pelear y hay que ejercer los recursos necesarios para crear un precedente, para que cuando esto cambie, si Dios quiere la Virgen, no digan que no se hizo nada, sino también que se creó un precedente, aunque no tuvo quizás el resultado esperado por todos. Pero es que para poder ir a organismos internacionales también tenemos que agotar la vía nacional. Entonces, la denuncia tendrá que seguir. Yo creo que es más violador de derechos humanos y de los derechos de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos que este gobierno no hay. Bueno, ¿y qué te parece cambiando de tema, qué te parece las nuevas medidas del gobierno, de la OLP, ¿qué llaman? Las zonas librar al pueblo de, ¿cómo se llama? Libre al pueblo. Algo parecido. Algo así parecido. OLP me acuerdo que era un grupo subversivo islámico en un tiempo. Pero además de eso, sería el 23 plan de seguridad, que esto no es un plan, esto es un operativo. Hay que diferenciar lo que es un plan con políticas públicas en materia de seguridad a lo que es un operativo. Mira, yo estoy así como los ciudadanos, yo creo que los ciudadanos ven cualquier acción que trate de tener el índice delictivo que hay a nivel nacional, es bien visto. Claro, por supuesto. Es bien visto, pero lo que no puede ser unos operativos coyunturales. Repito, esto no es un plan, sino es un operativo. Si están atacando el caso de la Cota 905, por ejemplo, tú no puedes ir a hacer lo que se hizo acá, el enfrentamiento, lo que hubo, lo que se dio en la Cota 905, porque además hay varias versiones, pero irte de la zona. O sea, tú tienes que hacer tipo lo que se hizo en Brasil con las favelas. Tú tienes que meterte en la zona, tienes que implementar planes como y decían proyectos. ellos, territorio dominado, pues. Pero no, pero es que las Conquistado. denominadas zonas de paz, Zona de paz, que son totalmente, las zonas de paz era para que el AMPA controlara y determinara la seguridad dentro de esa zona sin poder intervenir los organismos del Estado. Si bien es cierto que las veces que yo voy a Barlovento y al Tuy, yo no tengo que ser objetivo, pues. Realmente la ausencia de la policía de Miranda, de Polimiranda, es evidente. No sé si en los Altos Mirandinos creo que las ven más porque creo que la sede está allá. Indiscutiblemente, como tú dices, que haya presencia de efectivos en los sectores, porque es que los sectores rurales de las parroquias foráneas, fuera del área metropolitana de Miranda, se han convertido en un nido de malvivientes, pues. Y entonces las policías
no llegan hasta esos sectores, porque son sectores, bueno, vemos el caso de Aragüita en el municipio Acevedo, cercano a Caucagua, donde se han matado 6, 7 delincuentes de una sola vez. Pero es que este fin de semana hubo 18 asesinatos en los Valles del Tuy. La Solamente. cifra más alta en lo que va del año. Sí, acción-reacción. Ahora, por supuesto, ojalá y sea como tú dices, pues, que no solamente la penetración de estos 1.300 funcionarios que van a estar distribuidos en las 6 zonas de Barlovento, que tú vas ahora a Barlovento en la noche y tú no ves a nadie en ningún restaurante, en ninguna fuente Pero de que soda, ninguna porque parte hay de toque de Venezuela. queda. Hay toque de queda. Hay pocos sitios en Venezuela donde tú lo podrás hacer. Creo que son contados los que se pueden hacer. Inclusive, no solamente en Barlovento, sino también en los Valles del Tuy, lo que sucedió en Betania y lo que ha sucedido a lo largo y ancho de los Valles del Tuy. Realmente el estado Miranda es el que mantiene el alto índice de criminalidad más alto del país, eso es cierto. Y ojalá que estas actividades que ejecuta el gobierno nacional, donde celebramos que sea así, y no solamente también ahí, sino también que se sucede en Petare y en el área metropolitana, y un ejemplo es la policía de Baruta, que siempre sigue siendo más efectiva científicamente, con prevención, y bueno, son cosas que hay que entrelazar en beneficio. Yo quisiera andar en las noches como andábamos antes en Caracas, pero eso es ahorita bastante Eso queda imposible. para los valientes. Pero el tema de que los índices delictivos de Miranda, mira, el tema de Miranda y de Caracas es que también tienen la mayor población, la concentración de población. Pero ya el tema no solamente se da en estados, porque antes eran las grandes capitales de estado. No, ahora tú en cualquier pueblo, parte. en cualquier, bueno, en las zonas rurales. Lo que te estoy diciendo, lo las que estoy diciendo, parroquias por foráneas, supuesto. pues. Entonces, esa situación es lo que se le ha ido de las manos al gobierno. Si en realidad tiene este ministro, y esperemos que no corra con la misma suerte de su antecesor, que por atacar a los, porque ahora son bandas, pero antes se llamaban colectivos, no, antes eran colectivos, porque hay que ver de dónde viene el origen. Y no me estoy metiendo con los colectivos que realizan actividades culturales, estoy hablando de los colectivos que cobran vacunas, que se dedican a la extorsión, al secuestro, porque los hay. Entonces son también denominados de esa manera. Entonces hay que ver la realidad. La policía, ni la policía de Miranda, ni a excepción del 6CPC o las Fuerzas Armadas, no tienen capacidad de respuesta para atacar el AMPA que está ahorita en las calles. Yo te digo, yo he conversado con funcionarios de Miranda, están metiendo las renuncias, y de la policía y de cualquier otro tipo de policía, o están de brazos cruzados. Sí, porque lo que pasa es que... Porque no tienen capacidad de respuesta ante un Kalashnikov, ante una granada, porque además ese tipo de armamento no lo tienen ni las policías regionales ni las municipales. Ese tipo de armamento que ahora está en manos del AMPA, lo tienen las Fuerzas Armadas. Es que esto tiene que ser una cuestión piramidal, María. Aquí lo hemos dicho, ¿no? La represión es necesaria, pero tú ante la represión tienes que ofertar empleo, producción, desarrollo humano, deporte, educación, y la última es la represión. Porque si tú nada más vas a la represión y no preparas, no abonas el terreno. Pero es que el problema es el origen, el origen de por qué es que tú tienes que cambiar un sistema educativo. Aquí la delincuencia comienza en el preescolar. Bueno, pero es que hay un número de deserción escolar que hoy, Ahí en estos voy. días, donde va más de 60% de deserción escolar de bachillerato, de primaria a bachillerato. Al haber deserción escolar, hay aumento de la delincuencia, hay aumento, hay el desempleo, hay la falta de preparación. Esto es un problema que tienes que enfocarlo desde la niñez hasta la adolescencia. No, tiene demasiadas aristas. Entonces, la represión es el último, pero si tú agarras y haces un buen sistema educativo, si tú agarras y haces una buena red de empleo, si tú agarras y en vez de pagarle a Uruguay o Paraguay los 300 millones de dólares para que traigan carnes y lácteos, pones a producir las tierras que han sido invadidas y quitadas a sus propios productores, y agarras y preparas esas tierras con granzón para que sea transitable, y el conuquero y el agricultor pueda sacar su producción a los mercados importantes del país, el Venezuela fuera otra. Pero también tienes que desmontar el discurso de la violencia que se ha instaurado en el país desde hace más de 15 años. Por supuesto. Un discurso de violencia permanente, un discurso de facilitar, porque hasta aquí se dijo en un momento que se podía robar por necesidad. Entonces, sí, es verdad. Todo eso se ha venido atravesando, y además esta generación que está ahorita delinquiendo, que han visto, David, lo único que conocen son estos 15 años, vamos para 16 años es que de desgobierno. Estás recogiendo lo que cosechaste. Lo que has sembrado, así si tú es. cosechaste violencia, la falta de respeto, la falta la pérdida de valores, la pérdida de valores, los principios, a no cumplir las leyes, a no cumplir las ordenanzas. Ahora cuando lo quieres hacer, ¿cómo lo atajas? ¿Cómo atajas eso?
Eso es un problema que hay gravísimo, que nos afecta a todos. Ahora sí dicen que los atracados y los muertos no tienen color político, por eso lo venimos diciendo hace tiempo. Así es. Hace bastante tiempo, vimos declaraciones de Bueno, lo que pasa es que de unos cargan Bernal. escolta y otros no. Otros Exacto, andamos a vimos pie. declaraciones de Bernal, que es verdad, a los que asaltan no tienen color político, pero él estuvo también en una comisión, no sabemos los resultados que tuvo 6 meses en una comisión presidencial para los cuerpos de seguridad y no le vimos el queso a la tostada. Pero ¿dónde quedó el trabajo de la CONAREPOL? Que era la reestructuración de todas las policías, que se hizo además un trabajo científico con universidades. Así es. Y se metió en la gaveta del olvido. Entonces, el problema es la reestructuración policial, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Ahí agarraron a un delincuente de un caso sonado que tenía que haber estado preso desde el 2013, ya anda en la calle. Además, ¿por qué no se controla la situación que está en los centros penitenciarios del país? Donde además es una población que está ahí cautiva. Ayer y que consiguieron al que había matado al director de la policía de Carrizal. Ah, también. Sí, los altos mirandinos, que realmente se ha proliferado mucho la delincuencia y los atracos. Y es una policía, la policía de Carrizal, por cierto, es una policía que se maneja en lo que es las policías municipales, que son policías preventivas. Que tiene un buen trabajo, o se desarrolla así como la policía de Baruta, o como policías municipales que tienen una buena trayectoria. Pero el problema, más allá de la policía, es un problema global, general, que tiene que atacarse de esa manera y no coyunturalmente. Este plan de rescate, libertad para el pueblo, algo así que se está realizando, bienvenido sea, pero no solamente como un operativo simple y llanamente nosotros coyuntural. Con 300 millones de dólares arreglamos muchas carreteras de vías agrícolas en el país y muchos créditos que se pueden dar para que haya mejor producción. Este es un estado de por sí ganadero, Venezuela, un estado de mucha producción. Porque ahora también está en manos de, o te no quitan el ganado o te cobran vacuna. Todavía no puedo entender por qué se sigue exportando carne, pudiendo producir aquí nuestra... bueno, que la materia prima para el engorde subió, bueno, pero ¿y por qué no en vez de comprar fuera, subsidia la carne, subsidia la leche, subsidia el pollo, subsidia el queso, subsidia la harina pan, entonces, para que tenga acceso toda gente? Pero y el negocio el negocio de la importación, ¿cómo lo vas a tumbar? Bueno, Aristóbulo dijo que estamos hablando de $1 a 6.30 y un dólar a 630. Entonces es un discurso de la boca hacia afuera y un es. discurso de la boca hacia adentro, es ambidiestro. Ahora fíjate, María, ¿qué te parece las nuevas embajadas en Washington y el próximo 14 de agosto? Bueno, hay que saludar después de 54 años esta apertura, pues vamos a la inversa. Cuba va a dejar a Venezuela como experimento en la debacle y ellos están saliendo del oscurantismo. 54 años que ya se va a abrir la embajada de Cuba, de Estados Unidos en Cuba, y ya se abrió la embajada en los Estados Unidos. El próximo 14 que va John Kerry a La Habana a oficiar la ceremonia más sencilla, por supuesto, que la que se efectuó en Washington en el día de ayer, de manera de que ya las acciones van a empezar a fluir entre esos dos países. Dice el senador Rubio que si él llega a ser el presidente de Estados Unidos, que volvería a romper relaciones con La Habana, Cuba. Bueno, yo creo que más allá de las observaciones que hay sobre el gobierno cubano y sobre el régimen político imperante en Cuba, hay que saludar la apertura por supuesto, del intercambio. Están pidiendo el canciller cubano la reposición del territorio de Guantánamo, incluyendo el levantamiento ya de las medidas económicas que afectan a La Habana, Cuba, del bloqueo. Vamos a ver cómo se desarrolla en esto. Pienso que va por buen camino, es lo que tú dices. Y lo que tú dices, lamentablemente ellos están saliendo de ese marasmo social y económico Cuba, y nosotros nos mantenemos todavía ahí, siguiendo exportando y acabando con la gallina de los huevos de oro de los dólares a 6.30, pudiendo producir nosotros alimentos y exportar inclusive para afuera alimentos producidos hechos en Venezuela. Pero el nacionalismo es en algún momento determinado, y oía, por cierto, hablando de nacionalismo, como Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, se quejaba de las declaraciones de William Dávila, donde se había querido convertir el tema del exequivo en un problema de carácter político. Pero bueno, ya eso será tela para cortar en el próximo programa, y vamos a estar atentos con la continuidad de las inhabilitaciones, del problema que hay. Las maniobras del gobierno para... La inseguridad. Además, sí, la inseguridad, las maniobras para lograr la abstención de la mayoría de los venezolanos que queremos participar. Pero bueno, será inútil. Hasta el próximo martes, pues estaremos atentos.